Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a Legítima Defensa Segunda Hora. ¿Cómo te va, Sole? ¿Qué tal? Yo bien. Reintegrada de tu licencia, de tu viaje, pero no... Efectivamente, muy contenta de volver a trabajar. Me imagino. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos, aquellos que nos estén mirando por Caras y Caretas TV, les recordamos poner me gusta, suscribirse al canal, compartir también en el perfil de Facebook, los que nos miran por la fanpage de Facebook, y aquellos que todavía no son socios o socias de la comunidad de Caras y Caretas pueden hacerlo fácilmente en carasycaretas.com.uy/socios o consultando en el número de WhatsApp que te van a poner en pantalla. En el día de hoy vamos a abordar un tema que permanentemente tiene actualidad, ¿no? Sí. Aunque parezca un contrasentido, porque en el Uruguay el pasado reciente y las políticas de derechos humanos, con la carga todavía de impunidad que existe en nuestro país y con la cantidad de personas que permanecen desaparecidas, 193 personas que todavía no han sido halladas, de las cuales no se sabe qué ha sucedido con ellas, le otorga una permanente actualidad al tema. Pero además, sí, este gobierno ha planteado un cambio conceptual importante en la política de derechos humanos en relación con los últimos gobiernos de la administración del Frente Amplio, que se refleja en múltiples declaraciones, pero también en iniciativas legales que están en el estudio del Parlamento. Por ejemplo, en las últimas semanas, el partido Cabildo Abierto, un partido con una fuerte extracción militar, impulsó o está impulsando un proyecto de ley que permitiría que las personas privadas de libertad, pero de más de 65 años, tuvieran el beneficio de la prisión domiciliaria. Proyecto que, si bien se atribuye de su autoría a Cabildo Abierto, aparentemente cuenta con el visto bueno tanto del presidente de la República como del líder del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. Ese proyecto que está en evaluación es uno de los temas que vamos a abordar con los invitados, porque los que tenemos hoy son todos hombres, que nos van a estar acompañando en esta mesa, pero también vamos a abordar un poco más en general la política de derechos humanos, que está, regada de ciertos acontecimientos que han venido ocurriendo, entre ellas las declaraciones de la Secretaria de Derechos Humanos el otro día en ocasión de la conmemoración. Cuando se recordaba el acto del 27 de noviembre, el ¿no? Río Libertad. El Río de Libertad, el acto del obelisco. Donde la Secretaría de Derechos Humanos, dedicó unos minutos a establecer una causalidad, ¿no?, entre las actividades guerrilleras o los conflictos previos a la dictadura, como responsabilizándolos del golpe de Estado y lo que vino después. Como justificando, digamos, el golpe de Estado y la dictadura que le siguió en esas acciones específicamente. Sí, movimiento. Una cosa que ya va un poco más allá de la teoría de los dos demonios, ¿no?, porque prácticamente ubica en uno solo la responsabilidad sobre lo que ocurrió. Pero bueno, nos van a estar acompañando en el día de hoy el senador profesor Enrique Rubio, senador, profesor, docente, ha sido también jerarca de las últimas administraciones de gobierno, con una larga trayectoria parlamentaria y líder de la vertiente artiguista. Nos acompaña también el doctor Pablo Chargonia, del Observatorio Luz Ibarburu, un abogado reconocido además en el ámbito de las causas por los derechos humanos. Ha sido abogado de varias de esas causas, de varias de las más sonadas, las más conocidas, y es un especialista en estos temas. Y también va a estar acompañándonos Ignacio Randonea, referente de familiares de detenidos desaparecidos, madres y familiares de detenidos desaparecidos. Así que, si te parece bien, ya arrancamos después del corte. Vamos a el corte y la presentación del programa.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Muchas gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bueno, ya tenemos acá la presencia de los invitados. Bienvenidos a todos. Bienvenido Pablo, bienvenido Ignacio, bienvenido Enrique. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Yo les propongo iniciar justamente con este tema que está en este momento siendo tratado ya en las comisiones del Parlamento, que ha recibido delegaciones en los últimos días, vinculado con este proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto, pero que aparentemente cuenta con cierto respaldo o con el respaldo de algunos de los líderes más importantes de la coalición multicolor. Me refiero a este proyecto donde se establecería que las personas después de los 65 años contarán con este beneficio de la prisión domiciliaria, que en el contexto de la realidad penitenciaria del Uruguay es un proyecto como teledirigido a esos 20 más o menos ex militares y que además sería preceptivo, ¿no? Es decir, que la justicia, que automáticamente el juez de oficio, si la persona tiene más de 65 años, no tiene otra opción que determinar la prisión domiciliaria. Entiendo que es así. Claro, porque existe la posibilidad de pedir prisión domiciliaria para una persona por edad avanzada o por problemas de salud. Eso ya existe, pero es un caso a caso, es individual. Sí, el proyecto propone que sea preceptivo. Perdón, Sole. Además, sí, este es un proyecto más radical en el sentido de la edad que otras cosas que se han manejado. Por ejemplo, recuerdo en su momento el expresidente Mujica, otras personas que han planteado la posibilidad de que a partir de cierta edad, claro, fuesen las personas privadas de libertad yendo a prisión domiciliaria, pero en ningún caso una edad tan baja como 65 años, que, pongámoslo en el contexto de lo que está sucediendo en Uruguay, es la edad que se está evaluando en este momento. Exactamente, la edad hasta la que podríamos trabajar, digamos. Prácticamente la edad hasta que se llevaría la edad laboral, sí, antes de que alguien pudiese acogerse a la jubilación. Entonces, esa es la misma edad que está manejando este proyecto, que nuevamente beneficiaría muy especialmente a esas personas que están privadas de libertad en Domingo Arena, ¿no? O sea, los que fueron procesados por crímenes vinculados con el terrorismo de Estado, con la represión, sobre todo en la época de la dictadura. Bienvenido, Pablo, vos que sos además el abogado que tenemos presente en esta mesa. Me van a hacer trabajar, eso me querés decir. Bien. No, pero me parece que esto es un tema eminentemente político, sí, además de jurídico, ¿no? Totalmente. Pero no sé si existen objeciones de orden constitucional o de orden técnico legislativa para ello. Eso vos nos lo vas a explicar, pero me parece que es un problema mucho más político o filosófico. Pero una primera impresión, así como abogado, como penalista y como persona que ha trabajado mucho en causas vinculadas con los derechos humanos sobre esta ley. Es un tema absolutamente político. Cada vez que se legisla en materia penal o procesal penal, estamos, digamos, en el corazón de las decisiones políticas. ¿Qué conductas se criminalizan y cuáles no? ¿Cuáles son las penas graves y cuáles son las penas leves? ¿A quién mandamos a casa y a quién no? Esa es una decisión política absoluta, por todos lados, por donde se lo mire. Entonces sería un error analizarlo desde el punto de vista puramente técnico-jurídico, porque nos estaría faltando un elemento absolutamente esencial respecto a este proyecto de ley. Primero, ¿por qué aparece? ¿Podía pronosticarse que apareciera? Yo creo que absolutamente sí. Quien hubiera leído los resultados electorales de la última elección parlamentaria en Uruguay habría pronosticado un proyecto de ley de estas características. De hecho, no es el primero. Hubo otro anterior que pretendió el restablecimiento de la ley de caducidad de pretensión punitiva del Estado, una ley inconstitucional declarada sin validez por la Corte Interamericana, y Cabildo Abierto quería restablecerla. Hubo otras ideas acerca de la prescripción. O sea, este es una gota más de un vaso que ya se pronosticaba que podía ocurrir. De hecho, pudo haberse pronosticado aún antes de las elecciones parlamentarias últimas, cuando la figura de Manini Ríos, aún siendo comandante en jefe del ejército, aparece como una figura política. Manini Ríos y Cabildo Abierto tienen, entre otras misiones, la de otorgar impunidad a los violadores de derechos humanos en los tibios y tímidos alcances en que los hay, ¿no? Lo primero que hay que decir, sin perjuicio de este enfoque político que me parece absolutamente insoslayable, es que existe efectivamente tanto en el Código del Proceso Penal de 1980 como en el Código del Proceso Penal vigente de 2017, normas que establecen la posibilidad de la prisión domiciliaria en cada caso, como decían ustedes, efectivamente. Hay un juez
de ejecución y vigilancia, que ante las circunstancias en las que se verifica que la permanencia en un establecimiento carcelario puede afectar la salud o la vida de las personas, la ley sabiamente establece: vamos a adoptar alguna medida para evitar esto, porque la pena es de limitación de libertad de locomoción, no es otra. Esto no es la dictadura, donde la pena era torturar a las personas. Esto es limitación de libertad de locomoción. Y de hecho tenemos ejemplos, muchísimos, ¿no? Ramas, uno de los principales agentes del OCOA, un represor denunciado muchas veces, condenado en sentencias más de una, basado en autoridad de cosa juzgada, nunca estuvo un solo minuto en un establecimiento carcelario. Obtuvo el beneficio de la prisión en un hospital militar y luego la prisión domiciliaria donde está actualmente. Puedo seguir, hay muchos ejemplos, el de Gabazo y otros más. De hecho, hay actualmente 14, es el número aproximado, de personas que tienen prisión domiciliaria, a pesar de haber sido procesados o condenados por graves violaciones a los derechos humanos. De modo tal que la norma está, como dice el comisionado parlamentario, el motivo es falso, no se resuelve el hacinamiento carcelario, es muy notorio. El comisionado habla de 180 internados mayores de 65 años, por lo tanto, esto no resuelve el hacinamiento carcelario, es bastante evidente. Tampoco el tema del COVID. Una población de 14.000, ¿no? En una población de 14.000 presos, en un país que mete preso a muchísima gente, claro. Si vamos a resolver el tema, que hay que resolverlo, el tema del hacinamiento carcelario, no se empieza por ahí. O sea, es tan obvia la intención política del proyecto de ley que me parece muy bien hacer objeciones del orden del derecho procesal penal, que las hay, las cátedras lo han hecho con algunos matices, hay algunos catedráticos de la Facultad de Derecho que están de acuerdo con el proyecto de ley ajustándolo, otros que están decididamente en contra. Me parece que lo central es establecer, como dicen los relatores de Naciones Unidas, que esta morigeración, este intento de impunidad encubierta, afecta el deber internacional de perseguir las graves violaciones a los derechos humanos. Eso lo vuelve inconstitucional toda vez que entendemos que la Constitución de la República protege los derechos humanos. Y lo vuelve contrario a la sentencia del caso Hellman, que yo no dejo de señalarla, porque el caso Hellman, que es un hito fundamental en la historia, le dice al Estado uruguayo que tiene que perseguir y sancionar adecuadamente a las graves violaciones a los derechos humanos. Inclusive la Corte Interamericana tuvo oportunidad de debatir sobre estos asuntos en juicio. Recordaba en la comisión en el Senado un caso contra Perú, en que la Corte Interamericana le reprocha al Estado peruano que haya debilitado la pena, porque la pena es eso, es una pena, es una aflicción, no es atormentar al detenido, pero sí es la libertad de locomoción, es una pena. Si yo lo mantengo en prisión, entonces diluyo los efectos propios de una pena, un castigo, y lo hago precisamente en el caso en donde no debo hacerlo, porque se trata de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes cometidos desde el aparato del Estado, crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, la Asamblea General, los legisladores uruguayos hoy tienen la obligación para con la humanidad de no votar este proyecto. Y al contrario, como le dice la propia Corte Interamericana, se lo dijo en una resolución, se lo volvió a decir en una resolución de fines del año pasado, una resolución de supervisión, Uruguay debe seguir adoptando todas las medidas legislativas, entre ellas, para cumplir cabalmente quiere decir en forma perfecta, completa, con la sentencia Hellman del año 2011, que no está cumplida todavía, porque, como decías vos, las zonas de impunidad son todavía muy amplias. O sea que este proyecto de ley va en un sentido exactamente contrario a los deberes internacionales, deberes jurídicos, políticos y éticos que Uruguay tiene con relación a estos casos. Bienvenido, profesor y senador Enrique Rubio. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Muy conforme de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Y con la audiencia. Rubio, ¿cómo viene tramitándose esto en el Senado? Porque están recibiendo delegaciones. ¿Les consta que esto cuente con apoyos dentro de la coalición más allá de Cabildo Abierto? ¿Cómo se viene conversando esto? Yo no sé qué pasa dentro de la coalición, porque siempre tienen arduas negociaciones y en el último minuto aparecen con un paquete.
Así sucedió en el presupuesto, en la rendición de cuentas, en el trámite de la LUC y en otros casos, ¿no? Hay tensiones muy fuertes y bueno, y no emergen a la superficie, pero uno se da cuenta, ¿no? De que eso está sucediendo. El problema es que yo sospecho que durante toda la campaña electoral, para empezar por otra punta, del 2019, dije una cosa en distintos eventos y actos, ¿no? La llave de esta pentacoalición la tiene Cabildo Abierto, ¿no? Porque de acuerdo a lo que se preveía como sus resultados electorales, iba a tener una representación parlamentaria que le permitía constituir la mayoría. Sin Cabildo Abierto no tienen mayoría parlamentaria, ¿no? En la hipótesis de que perdiera el Frente Amplio, eso lo dije antes, y así pasó, ¿no? Entonces, esto es parte de un paquete global, del que hablaremos en otro momento, pero es un paquete global, que yo me temo que está diferido en el tiempo para después del referéndum. Un paquete global de las áreas sociales, ideológicas, ¿Vos considerás culturales. que esto es otro de los temas que está deliberadamente dejado como para después del referéndum? Yo sí, yo creo que acá el que diseña la estrategia, como siempre, es don Julio María Sanguinetti. Y ya dijo que el proyecto era justo, pero no era oportuno, lo cual significa que va para después. Quiere decir que así como los combustibles y como la reforma de la seguridad social, todos los paquetes se tiran que son complicados a nivel de la opinión pública. Hay una parte de la coalición que entiende que no deben introducirse ahora. Quien está apurado ahora es Cabildo Abierto, porque creo que lo negoció, sospecho que lo negoció en las leyes anteriores, fundamentalmente rendición de cuentas y demás. O sea, sus votos estuvieron a cambio de, ¿no? Y este es un componente central de la prédica de Cabildo durante todo este tiempo. Por lo tanto, yo creo que acá hay una cuestión que es muy peligrosa desde muy diversos puntos de vista, no solo de los derechos humanos, no solo de los derechos humanos. Es la teoría del pasado reciente la que está en juego, y son otras cosas las que están en juego. En la medida en que tiene la llave, está apretando. Entonces, en la comisión hemos tenido un trámite que yo diría que es muy sencillo. Todos los que han concurrido, todas las delegaciones que han concurrido, en nombre o bien de la Cátedra de Derecho Penal, aunque en distintas versiones, de la Facultad de Derecho y de todas las organizaciones de derechos humanos, de familiares y demás, todo con distintos argumentos o con argumentos complementarios, se han pronunciado, y los procesalistas también, no solo los penalistas, sino los procesalistas, radicalmente en contra. El propio comisionado, como lo decía recién el doctor Chargoña, Petit, ¿no?, aconsejaba, termina diciendo Petit, aconsejo al Parlamento que no apruebe este proyecto de ley. Entonces, en la comisión, salvo una delegación de familiares de detenidos en Domingo Arena, estamos hablando de 24 personas, ¿no? 14 están en sus casas, como se decía recién, de un orden de 40, ¿no? Muchos de ellos que han sido sometidos a la justicia, sobre los cuales hubo decisión reciente, ¿no? Yo estaba mirando la nómina que nos entregó, que le pidió a la INR, le pidió Petit, de quiénes están y cómo está su causa, ¿no? Y la fecha. Hay muchos de 2021. Y muchos sabemos procesos que yo uso el viejo lenguaje, digamos, ¿no?, que están en curso en los juzgados. Entonces, acá viene un tema muy grande. Por eso Cabildo ha puesto en esto el centro. En la comisión todo el mundo se ha pronunciado en contra, salvo los familiares de quienes están detenidos por graves violaciones a los derechos humanos. Luego, no ha pasado más nada, la comisión no ha discutido. Y es extremadamente difícil
de acuerdo con estos razonamientos del contexto político y el propio trámite de la comisión, que esto sea considerado, se tome decisión antes del fin de año, en mi opinión, ¿no? En mi opinión. Tendría que haber algún cambio muy fundamental, ¿no? Dentro del marco de la coalición para que se tomara una decisión contraria, pero esa decisión contraria afectaría algo que es mucho más de fondo para el herrerismo, que es la vanguardia de la coalición, casi vanguardia casi que solitaria, porque manda todo, ¿no? Desde la presidencia de la República hacia abajo, para que hubiera un cambio de situación. Así que yo creo que esto va para después del referéndum. Ignacio, ¿ustedes han tenido ya, la organización Madres y Familiares, ha estado en la comisión? ¿Cuál es la posición que han llevado? Bueno, Madres y Familiares pedimos audiencia, fuimos recibidos, y la posición nuestra es contraria, porque primero que nada, como decía Pablo, todo apunta a liberar a los presos de Domingo Arena y Coracero, que son, si bien están procesados por delitos, por asesinato, por apremio físico, etc., estamos hablando que es asesinato, desaparición forzada, tortura, todos delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, deben continuar presos hasta cumplir la condena. Para nosotros la justicia, que el pequeño goteo de justicia que tenemos en este momento, porque estamos hablando de 40 presos, 40 detenidos, cuando todo el aparato represivo que vivimos, toda la ciudadanía, en el periodo del terrorismo de Estado, fue toda la estructura militar. Son muy pocos los que están presos. Y a más de 40 años, 45 años, 48 años de la desaparición de nuestros familiares, la justicia, no hay justicia, no nos repara nada. Lo único que podemos pretender, ¿por qué decimos, en la medida que no nos repara, por qué pedimos que se mantengan en prisión? Es pensando en nuestros hijos, en nuestros nietos, en los hijos de ustedes y en los nietos de todos. ¿Por qué? Porque sentamos el precedente de que frente a las graves violaciones a los derechos humanos, frente a los terribles crímenes que cometieron, en vez de enjuiciarlos, condenarlos y hacerlo cumplir, no, la pena no, los premiamos con el beneficio de... ¿Qué mensaje estamos dando? Se está dando el mensaje de que hay ciudadanos de primera y de segunda. Tú no podés matar. Ahora, si yo tengo el uniforme, puedo matar cuando quiero. Manini Ríos lo dijo bien claro. Pasó desapercibido porque fue el día que fue destituido como comandante en jefe. Un periodista le pregunta y dice, me están reclamando de hechos de hace 50 años. Y relata un episodio de 1870 en el cual dice, hubieron 400 prisioneros. El ministro de Guerra en ese momento, da el nombre y todo, dice, ordenó pasarlos a degüello y se los degolló a todos. Un año después se firmó la paz y nadie se le ocurrió reclamar por ese hecho. O sea, está diciendo que en la medida que los antecedentes son los que generan derechos adquiridos. Claro. Y es el valor disuasivo de la justicia, tiene un valor muy importante. Debemos sentar el precedente que en Uruguay no queremos nunca más terrorismo de Estado, que no queremos nunca más torturados, que no queremos más desaparición. Y eso lo puede establecer solamente la justicia y haciendo cumplir las penas. Sí, en lo que dice Manini Ríos, además se da por sentado que lo que hubo en Uruguay fue una guerra, porque si lo compara con la decisión de un ministro de guerra en circunstancias de guerra en 1870, está partiendo de la base de que efectivamente hubo un conflicto armado, una guerra en igualdad de condiciones, etcétera, ¿no? Que
porque, bueno, tampoco sería una situación Sí, comparable. yo aspiraría que se aprendiera otra cosa de la tierra purpúrea. Ciertamente que hubo mucha sangre y de huesos y había quienes degollaban a los caídos en vez de darle cobijo. Pero uno aspiraría a que hubiera un pensamiento un poco más evolucionado del siglo XIX, incluso después de Nuremberg, alguna cosa que se hubiera aprendido. Porque lo curioso de toda esta historia es que estamos acá escuchando un pensamiento, alguien decía, ya no es anticomunista, es antecomunista, es una cosa tan vetusta, tan prehistórica, pero en beneficio de la impunidad tienen que negar los desarrollos que hubo como reacción ante los crímenes del nazismo. Entonces, niegan la existencia de crímenes de lesa humanidad, la obligación de no amnistiar, la obligación de no prescribir estos delitos, discuten la prescripción, el paso del tiempo. Bueno, eso es interesante, porque en realidad lo que ellos dicen es que los hechos se cometieron antes de que existiera la figura del delito de lesa humanidad. Vale la pena detenerse un poquito en esa discusión que es jurídica, pero es absolutamente central en la cuestión de esos avances civilizatorios. No me gusta mucho la forma de decirlo, pero es una forma de decirlo. Cuando los crímenes se cometen de forma masiva, sistemática, por funcionarios del Estado, desde el aparato del Estado, tienen una naturaleza distinta. Eso lo aprendió la humanidad después de los crímenes del nazismo y lo siguió desgraciadamente aprendiendo porque los crímenes se siguen cometiendo y se cometen aún hoy. Es cierto que Uruguay en el 2006 tipificó los crímenes de lesa humanidad como ley nacional. Pero el derecho no es solamente la ley nacional, el derecho es todo el derecho, incluido el derecho internacional. Los tratados internacionales del que Uruguay es parte admiten en la categoría de crimen de lesa humanidad desde el año 68 por lo menos. ¿Por qué digo por lo menos? Porque en el año 68 Uruguay, entre el contexto de las Naciones Unidas, se reunieron para sancionar la Convención sobre Imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y ahí dijeron, esto no puede caer por el transcurso del tiempo. Fue la reacción del mundo frente a los argumentos de los nazis en Alemania en la década de 60, que era lo mismo que lo de Foro de Montevideo, Cabildo Abierto y todos los familiares de los represores que están presos. Apliquen la prescripción, el tiempo ha transcurrido, que si bien se piensa es una de las cosas más infames que se puede argumentar, porque el tiempo siempre corre a favor del que comete el crimen desde el Estado. Cuando lo comete desde el Estado no hay nadie que lo persiga. Se transcurre el tiempo. La ley de caducidad estaba también esa y base, las salidas, ¿verdad? Y los pactos y las transacciones, claro. La ley de caducidad tuvo vigencia hasta el año 2011, fíjense cuánto tiempo transcurrió. Y finalmente, cuando estas personas son añosas, en Uruguay, en Argentina, en Chile, en cualquier caso de justicia transicional, siempre estamos hablando de sujetos que habitualmente tenían mucha edad porque tuvieron mucho poder antes. Vale para los criminales de guerra de la ex Yugoslavia, para los genocidas de Ruanda, llegaron a ser imputados cuando tenían mucha edad. Entonces, la infamia del planteo de ahora que tienen mucha edad vamos a llevarlo a la prisión domiciliaria es evidente. Pero quiero volver al tema de la categoría de crimen de lesa humanidad con la que está jugando el senador Manini Ríos y otros, diciendo nadie está imputado de un crimen de lesa humanidad. El debate es que lo que se imputa son delitos que estaban vigentes en la década del 70, abuso de autoridad contra el detenido, y hay una discusión, esto es cierto, un debate interno entre los tribunales de la justicia uruguaya, entre quienes consideran que esos ya en la década del 70 eran crímenes de lesa humanidad, porque aplican todo el derecho, incluido el derecho internacional, como corresponde, y otros que solo ponen el foco en la ley nacional. Entonces dicen no puede aplicarse retroactivamente. De todas maneras, más allá de este debate, lo cierto es que son graves violaciones a los derechos humanos. Esta es una terminología que yo utilizo a propósito porque la utiliza la Corte Interamericana en la sentencia Hellman. No me importa, dice la Corte Interamericana, cómo Uruguay o cualquier otro país va a definir y decidir la cuestión sobre la categoría de crimen de lesa humanidad. En cualquier caso, lo decida como lo decida, son graves violaciones a los derechos humanos y por lo tanto tienen la obligación de perseguirlos. Esa es la posición hoy de la Corte Interamericana, por eso la sentencia Hellman no habla de crimen de lesa humanidad, si bien lo describe finalmente las graves violaciones a los derechos humanos como torturar a 10.000 personas, son crímenes de lesa humanidad, yo no tengo ninguna duda, pero aun cuando hubiera duda, la obligación es de perseguir a los que torturaban en el 300 Carlos, los que torturaban en La Tablada, en San José, en Los Vagones, en Canelones. Todos esos casos son abuso de autoridad contra el detenido, que es tener una persona colgada, desnuda, picañada. Yo
tengo muchos años de escuchar y leer estos testimonios del horror y me revelo cuando estos discursos aparecen ahí como diciendo, incluso se confunde el tipo penal, se dice abuso de funciones, no tiene nada que ver, es abuso de autoridad contra el detenido, es colgar a un detenido, es aplicarle el submarino al detenido. Ese es un crimen aberrante e imperdonable. Entonces, cuando Manini Ríos dice no hay nadie imputado de crimen de lesa humanidad, comete esa falta que Onetti en El Pozo suele decir, la peor manera de mentir, que es decir toda la verdad y ocultar el alma de los hechos. Sí, hay imputaciones que no refieren a la categoría de crimen de lesa humanidad, pero siempre refieren a graves violaciones a los derechos humanos como la desaparición forzada, las ejecuciones y la tortura. Entonces son inamnistiables e imprescriptibles. Bien, vamos a ir ahora a un corte y después seguimos analizando este tema en el próximo bloque de nuestra mesa. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. ANCAP hace todos los meses un aporte directo para que el supergas sea el más barato de la región. Eso no es despilfarro, ni sobrecostos, ni mucho menos ineficiencia. Si ANCAP deja de hacer ese aporte directo a cientos de miles de familias uruguayas, el precio del gas se duplicará. no dejes que apaguen tu llama. Votá sí para anular 135 artículos de la LUC. Federación ANCAP. Da vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Ciertamente hay declaraciones de algunos legisladores de la coalición que dicen que ven improbable que esto se pueda llegar a tratar finalmente, a resolver antes del 15 de diciembre que comienza el receso parlamentario. Sin embargo, expresan posiciones favorables. Por ejemplo, el senador Penades, ¿no? Hemos manifestado nuestra opinión favorable, aunque eso no compromete al partido político. Hay otros que también están. E incluso cuando son cuestionados por el hecho de que todas las delegaciones que han concurrido, o prácticamente todas, han manifestado su rechazo a esta posibilidad, Penades lo relativiza y dice, bueno, pero eso sucede mucho no hay que dramatizar sobre este asunto, dice, porque muchas veces sucede eso en la historia parlamentaria que yo tengo. O sea, todas las delegaciones vienen en un sentido y nosotros votamos lo que no queremos. O sea, hay dos puntos que me parece que hay que analizar. Uno, el utilizar la edad tiene también en fin, es un instrumento, es un subterfugio la edad, ¿no? Es decir, no voy a ir al fondo, la real motivación que tengo, que no tiene nada que ver con la edad. Veo que tengo eso y que esto me resulta más potable, más vendible, supongo, a la sociedad, ¿no? Eso es un elemento que me parece interesante. Pero lo otro son las manifestaciones a favor de la coalición, en el sentido quizá de lo que está planteando el senador Rubio, y bueno, esto implica una negociación. O sea, no sé si se puede tomar solo como una política de Cabildo Abierto, donde Cabildo Abierto lleva digamos, la punta de lanza, pero en algo que en realidad, por lo menos los principales sectores de la coalición comparten, quieren de algún modo. Por eso me parece que las dos cosas hay que verlas, ¿no? Cómo juega esto en la coalición en general, ¿no? Y por qué toda la coalición además está aferrada a la posibilidad de una cosa que es un subterfugio, que no va al fondo, ¿no? Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo que no es un tema solamente de Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es un socio de una coalición, por lo tanto, por definición, no puede ser solamente. Está bien, pero también es un socio que podría invocar
Cabildo Abierto, podría invocar una cierta aspiración corporativa. Es un partido con fuerte tradición militar, con mucho voto en teoría de los militares. Y bueno, pero fíjate, yo no sé si lo vamos a tratar ahora, pero la secretaria de Derechos Humanos secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República acaba de emitir un discurso absolutamente cuestionable. Es una funcionaria de Cabildo Abierto, si yo no estoy equivocada, pero alguien la eligió, alguien la designó ahí. Está en Presidencia de la República. Por lo tanto, sí está claro que no es solamente un tema de ¿Ella es de Cabildo Abierto? ¿La secretaria de Derechos Humanos? ¿Tenía? La verdad que ¿De qué sector es? Como sea, es un cargo de la coalición. No desconfío, es más, creo que es muy probable, pero me parece insólito, me parece como provocador de más que el presidente de la República, supongo que es el que designa el secretario de Derechos Humanos, ponga a alguien de Cabildo Abierto. Bueno, creo que es blanca. Sí, está el Partido Nacional, de todas maneras quería ir a eso precisamente. No importa si se trata de ese partido u otro, sino que está en Presidencia de la República. Me parece que el sector de Gandini. El sector de Gandini. Podría ser parte de las paradojas de la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque en realidad, en el marco de una ofensiva que se expresó en la ley de urgente consideración de punitivismo, ¿no? Los problemas de seguridad se solucionan con castigo, digamos, aumento de penas, etcétera, o creación de figuras nuevas que ya estaban, pero en realidad... pero que permiten meter preso. Sí, permiten meter preso a más gente. En el marco de esto, en realidad se hace aquí una argumentación de antipunitivismo, ¿no? Que es por donde algunos catedráticos incluso en la primera parte de su exposición dicen, bueno, nosotros en general estamos a favor de aquellas medidas que descomprimen, ¿no? Entonces exponen eso. Pero claro, después llegan a lo que es un traje a medida. ¿Por qué? Están los números. Estos números que finalmente los dio Petit, pues digamos, porque lo había pedido al INR, que son 180 personas, las teóricamente abarcadas, ¿no? Teóricamente. 60% de las cuales es por delitos sexuales. Por lo tanto, 60%. quedan por fuera. Sí. Salvo que el delito lo hayan cometido. Claro. ¿no? Entonces, si la ira puede salir, pero por eso yo digo, no un violador. Es un traje a medida absoluto, ¿no? Sí. nítido, transparente. No Porque ocultan en realidad, mucho eso tampoco, ¿no? O ocultan sea, es para- bastante transparente que lo hacen. El único honesto fue Luz, que lo dijo claramente. Luz lo dijo con toda claridad, No digo, efectivamente. pero si son 180, Claro. en realidad estamos pensando 30 o 40, más los que vengan, yo digo acá, el tema es, no son Sí. solo esto, el tema es cómo sigue. Sí, porque Sí, ya ha la habido película. iniciativas, aunque no se manifestó, creo que en un proyecto, pero por lo menos ha habido declaraciones de parte de algunos miembros, sobre todo de Cabildo Abierto, ¿no? Legisladores, diciendo que bueno, hay que eliminar esa fiscalía especializada, la de Percivales, Exacto, porque claro. a la que le atribuyen, le adjudican la responsabilidad sobre este aumento de proceso. Que de hecho debe tener, o sea, Percivales Sí, se puso desde el la tarea momento al que se hombro, vuelve es el más fiscal, ágil, claro. especializado en el área y trata de llevar adelante las causas. Yo quería ir a eso cuando le cambié de partido a la secretaria de Derechos Humanos, porque me parece que el tema del discurso tiene mucho que ver, tiene mucha importancia. Había un autor que hablaba de los círculos concéntricos de la impunidad, que son como murallas que se levantan y se tiran abajo. En las dictaduras el primer círculo suele ser el de la negación absoluta. No pasa nada, acá no ocurre nada. Esa cosa aberrante de Videla diciendo el desaparecido no está. No está vivo ni muerto, esa cosa espantosa. Cuando las sociedades advierten que sí hay desaparecidos, entonces lo que hay es una semantización, una discusión acerca de cómo fue que desaparecieron. Finalmente, cuando esos discursos se rebaten porque había personas que fueron ejecutadas, como el maestro Julio Castro, entonces se lo minimiza. Fueron pocos, fueron en Argentina, en Uruguay esas cosas no ocurren. Cuando ese se derrumba y encontramos que hay miles de torturados y abusados, empiezan las otras versiones. Son como muros que las organizaciones populares en defensa de los derechos humanos levantan y la reacción las va tirando abajo. Entonces yo lo que quería poner el foco es en ese discurso
que es ya de un solo demonio, como tú decís, y que nos debilita como sociedad en la protección de los derechos humanos, porque si no comprendimos qué es el crimen de lesa humanidad, estamos desarmados. Es lo que dice Ignacio respecto al futuro. Las nuevas generaciones están desarmadas respecto a lo de la ocurrencia futura de crímenes cometidos desde el aparato estatal. No sirve de nada la mejor fiscalía especializada en crímenes de lesa humanidad si la sociedad no sabe lo que es un crimen de lesa humanidad. Y si lo parifica o lo compara con cualquier delito ordinario, o peor aún, dice, bueno, seguramente estos son presos políticos mal juzgados, como se dice también, forma temeraria y ligera, y no solamente por los familiares de los presos, sino por mucha otra gente que no conoce los expedientes, que no sabe la cantidad de prueba que hay contra estos imputados, pero empiezan a generar como una duda acerca de si están bien juzgados o mal juzgados. Yo quería poner el foco en el problema que tenemos discursivo, político y en definitiva de pedagogía política, porque no sirve de nada que no se vote esta ley, se vote una ley mejor, de avanzada, si la sociedad no abraza el concepto de lo que ocurrió en Uruguay en este caso, pero qué ocurre con los estados cuando se transforman de lo que se supone que son, desde el punto de vista jurídico, la organización para el bien público, en una organización criminal. ¿Qué es lo que hace que el Estado uruguayo en la década de los fines de los 60, con las medidas prontas de seguridad del Partido Colorado, en democracia, empezara a debilitar las garantías, el debido proceso, los derechos de las personas? Entonces, ese discurso, la ideología contenida en la ley de urgente consideración, son tan preocupantes como este proyecto de Cabildo Abierto. Hay una cosa que a mí, en el marco de las delegaciones y del intercambio, que me pareció que era muy importante poder transmitirle a la gente. A partir del Estatuto de Roma y, en fin, de todo los fundamentos de derecho internacional, de los derechos humanos, digamos, se distinguen tres cosas que suelen confundirse. Las faltas, o sea, aquellas cuestiones menores que, en fin, pueden llevar a tareas comunitarias, digamos, ¿no? Los delitos y los crímenes. Exacto. Estamos hablando de tres cosas distintas, ¿no? Tres situaciones distintas. Entonces, acá el problema es que, si bien, desde mi punto de vista, que comparto el punto de vista de varias de las organizaciones que han concurrido, estamos hablando de crímenes, estamos hablando de delitos, fueron procesados por delito como delitos, pero ontológicamente, o sea, en la sustancia de qué son crímenes. Son crímenes. Es un rango, un escalón más alto en el horror. Entonces, estamos hablando de crímenes, aunque hayan sido procesados como delito, por ejemplo, de homicidio y homicidio especialmente agravado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en el fondo son crímenes. Cometidos contra... ¿Por qué son crímenes? Porque se cometen en nombre del Estado contra una población indefensa y de una manera espantosa, para decirlo en un lenguaje no jurídico, claro, ¿no? Pero que se comprenda. Entonces, estamos hablando de esto en la sustancia. Pueden haber sido procesados por este debate de si se aplicaba el derecho internacional de los derechos humanos o se aplicaba la legislación nacional. Pueden haber sido procesados como delitos, por ejemplo, de homicidio especialmente agravado, y tortura, todo lo demás. Pero se está creando un traje a medida para eximirlos, para decir, aquí no pasó nada. Pero no pasó nada con los que están detenidos en Domingo de Arena o en Corazero, pero tampoco va a pasar nada. Eso ni siquiera van a pisar Domingo de Arena o Corazero, si hay nuevos procesamientos. Y es previsible que haya nuevos procesamientos. Y es seguro que van a ser mayores de 65 años. Y claro, mayores de 65 años, porque estamos... Y el proyecto es un proyecto inteligentemente construido. Esa es la opinión, por lo menos, de uno de los penalistas que estuvo. No lo dijo en la sesión, pero en la conversación afuera sí lo dijo.
inteligentemente construido. ¿Por qué? Porque en realidad maneja el tiempo de una manera insostenible. O sea, dice que se aplica a todos los detenidos por lo que fuere, ¿no? por el delito que fuere, salvo que hayan transcurrido los 2/3 de la pena que les corresponde, a contar desde el momento en que se produjo el hecho. Tenés que sacar la calculadora para decir... Bueno, sacaron la calculadora y dijeron no queda nadie adentro, porque si pasaron 40 años, ¿no? Y fueron procesados, no por delito de lesa humanidad, en esa forma, sino que fueron procesados por el homicidio, por un delito, ¿no? No por un crimen, aunque eran crímenes, ¿no? Fueron procesados como delito, entonces el tiempo no corre. Entonces, lo que pone como excepciones, que son la violación, o lo que pone como excepción, que es el homicidio, y el homicidio especialmente agravado, todo lo demás, no corre. Por lo tanto, nadie más, los que están, van todos van a sus casas. Y en segundo lugar, lo cual no quiere decir que sean liberados, pero el cambio es muy significativo. Pero los que pueden venir, ninguno va a pisar ese lugar, porque además se hace una cosa que es tan inconstitucional como la ley de caducidad, con otro formato, pero es tan inconstitucional como la ley de caducidad, porque acá el Parlamento le ordena, por medio de esta ley, le ordena al Poder Judicial, haga tal cosa en tal situación y no procese. Acá no hay fiscal, acá no hay defensor, acá no hay juez, acá no hay nada. De oficio, tiene que trasladarlos a su domicilio. Entonces, esto es la destrucción, no solo afecta profundamente los derechos humanos, sino que es la destrucción del Estado de Derecho en uno de sus pilares fundamentales. De la separación de poderes. Y claro, aparte, estos pobres viejitos son los que saben que cometieron el delito de la desaparición forzada, son los que saben dónde están nuestros familiares y siguen aplicando el delito porque no informan. Y pobres viejitos, pero siguen cometiendo el crimen. Y ese crimen no es contra el desaparecido, porque la desaparición forzada hay que comprenderla. ¿Por qué? Porque, en definitiva, el sistema de desaparición forzada es un sistema muy perverso, porque va contra la víctima, porque va contra la familia y va contra toda la sociedad, porque es la forma de las más terribles que abarcan todas las otras, la prisión, la tortura, todo. Y le suman que lo hacemos desaparecer y genera el terror en toda la sociedad. Es para eso que se utiliza el sistema de desaparición forzada. Exactamente. Y eso nos están diciendo esos señores que están ahí y los que los cobijan, que ojo con hacer esto porque pasa esto. Y lo mantienen latente. Hoy nos están amenazando y construyendo a toda la sociedad y construyendo un discurso en el cual estos delitos son justificables frente a determinadas situaciones. ¿Por qué digo esto? Porque nos vienen con, no, esto sucedió a consecuencia de esto, digamos, los crímenes de lesa humanidad no pueden existir bajo ningún concepto. Y eso es lo que tenemos que entender. Y es por eso que desde Madres y Familiares decimos, es importante comprender que los derechos nadie nos los regaló. Los derechos han sido conquista de la humanidad. Los derechos que tenemos han sido producto de muerte y de tortura de mucha gente. Y si no los defendemos, los perdemos, porque están al acecho. Y vemos, hay periodos que nos va mejor, otros periodos que va peor, pero vemos que se han endurecido las penas, el derecho a comer en un país que produce alimento, y que la gente pase hambre, es inconcebible. El otro día sale en la prensa
un joven lo mandan en cana 7 meses por robarse 2 paquetes de hamburguesa. ¿Para qué quería los paquetes de hamburguesa si no era para comer? Pero eso sí, a los peores criminales los mandamos para casa. Robar para comer está mal. Asesinar, torturar, está bien. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo a la sociedad? ¿Qué valores tenemos como sociedad cuando vemos esto? ¿Se aumentan las penas cuando son delitos contra la propiedad? Eso es gravísimo. Pero cuando son delitos de lesa humanidad, ahí los premiamos. ¿Por qué? Porque defienden un sistema. Porque los militares no hicieron la dictadura para aplastar la guerrilla, lo que sea. No, vinieron para instalar un sistema económico que implicó a la salida de la dictadura una rebaja salarial del 50% para la clase trabajadora. Y obviamente, si a mí me quieren meter la mano al bolsillo, voy a protestar. ¿Y cómo evito la protesta? Y dando palo. Esa es la receta. Y eso fue lo que pasó acá en el Uruguay, porque la crisis comenzó mucho antes. No nos olvidemos, porque hablamos del Pachecato, hablamos del periodo de terrorismo de Estado desde el 68 en adelante. Pero medidas de seguridad, reprimiendo huelgas y todo, ya en los finales de 50 las tuvimos. Si vemos la historia del Uruguay, la represión venía de mucho tiempo, se fue agudizando. ¿Por qué? Porque cada vez que nos metían la mano en el bolsillo salíamos a protestar. Pero todo lo que fue la huelga frigorífica en el año 69, la huelga bancaria del 68 y todo, medidas de seguridad y te mandaban para el cuartel. Entonces, la represión estuvo presente hasta que culminó con el golpe de Estado. Hicieron toda la reestructura económica y bueno, se fueron los milicos para los cuarteles. Pero siguen, y en este periodo que estamos viviendo como sociedad, en el cual tenemos una crisis económica arriba, donde vemos que estamos, el hambre aumenta, la desocupación aumenta, el tema del techo aumenta, son todos derechos. Y se nos están violentando y bueno, no nos queda más que juntarnos y salirlo a pelear, porque si no, como sociedad estamos en el horno. Ignacio, este discurso que hizo la Secretaría de Derechos Humanos, donde plantea una explicación de la dictadura atribuyendo la responsabilidad sobre la militancia anterior, la guerrilla, pero también menciona otras formas de militancia, ¿no? Huelgas y cosas así. Sí, ella habla específicamente, paros, huelgas. Por eso, pues, no plantea solo la guerrilla. No. Formas de militancia que son perfectamente legales y legítimas. Sí. Claro, y que se corresponden con derechos, con ejercicio es un derecho, claro. ¿no? La huelga es un derecho. Es un derecho. No, pero si vos a eso lo atás con esta frase de Sanguinetti que mencionaba el senador Rubio, que dice es buena pero no oportuna, ¿no? Algo así de mencionar. Y con esta especie de modus operandi de que todo lo pasás para después del referéndum, hay muchas iniciativas que se han manejado en el Parlamento, que se ha jugueteado, no es que se haya avanzado, pero yo mencioné la de eliminar la Fiscalía Especializada, porque, sí. Pero también hay planteos de eliminar la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? En esos términos, ¿no? Sí. O sea, un rediseño institucional post-referéndum, que en el caso de que estás salgan con viento en la camiseta, puede abarcar muchas cosas, ¿no? Dentro de una especie de doctrina de decir, bueno, acá lo que pasó, además lo que pasó fue culpa de los militantes, ¿no? Por eso me parece importante definir, bueno, hasta dónde llega la coalición con esto, hasta definir si es solo cabildo abierto o si esto puede ser, si tememos o no que esta pueda ser la conducta posterior del gobierno, o sea, avanzar mucho más radicalmente, ¿no? en una interpretación de la historia reciente y en
terminar con todos los avances que se habían alcanzado en políticas de derechos humanos, ¿no? Yo creo que como resultante de los componentes de la coalición, ¿no? Este es un proyecto global. Tiene aristas más filosas o no, según cuál es el protagonista que fija las condiciones. Pero este es un proyecto global. Ese es el resultado. Porque antes de que Cabildo Abierto se baje... O sea, está mucho más a la derecha de lo que eventualmente podríamos llegar a creer. Yo creo que está mucho más a la derecha, ¿no? Antes de que se baje en este proceso, yo creo que en el proceso de... a cierta distancia del nuevo ciclo electoral se baja, ¿no? Por razones de conveniencia política. Pero antes, ¿no? Hay un diseño que es el resultado, que abarca todo un abanico y que no es casual. Porque, ¿por qué esta cosa de buscar el conflicto con los educadores? Lo de San José yo creo que es simbólicamente muy importante, porque es un acto de provocación que busca el conflicto en el área educativa, en el sector público, ¿no? Porque es una manera indirecta de caotizar y permitir un proceso de privatización en los hechos, por lo menos de los sectores medios que pueden financiar la educación privada. Eso, en una punta, va junto con otras, porque ellos han hecho una especie de juego de la mosqueta, ¿no? ¿Dónde está? Juego de la mosqueta, ley de medios. Estaba la ley de medios aparte, una parte Cabildo la llevó a la ley a las leyes presupuestales, luego en un movimiento la sacó, ¿no? Porque es parte de las negociaciones. Entonces, hay muchos artículos y muchas cosas que se han aprobado que vinieron, la sacaron, la pusieron. 1000 policías, la contratación de 1000 policías, la habían puesto en la LUC, era absolutamente inconstitucional. Bueno, la sacaron, la dieron vuelta, la terminaron aprobando en la ley de presupuesto. Y ahora, en este juego de malabaristas, uno no sabe dónde están las cosas, pero sí cuál es el propósito. El propósito es que en materia educativa, que estaba diciendo, en materia de cuestiones económicas, bueno, yo creo que es el debilitamiento más radical de las empresas públicas que se puede hacer. El caso más ya que el récord fue el puerto, ¿no? Lo del puerto es un escándalo. Vamos a ver cómo terminan los tribunales, nacionales e internacionales, ¿no? Pero son las empresas públicas. Antel es el caso, es la prenda más codiciada. Pero no es solo Antel. Entonces, estuvo ANCAP en determinado momento y ahí hubo el reflejo de un sector del Partido Colorado que no le gustaba y del propio Cabildo Abierto que no le gustaba. Porque Cabildo Abierto tiene algunos reflejos que tienen que ver con el nacionalismo vinculado a determinadas cuestiones del Estado y del Ejército y de tener insumos claves, ¿no? Y no depender de otro. Y entonces saltó de donde estaba, se modificó, pero va a retornar por otra punta. Entonces están las empresas públicas, está la educación pública, están los derechos humanos, ¿no? Y otros capítulos. Es decir, que hay un proyecto global como resultado. Entonces, de repente hay un sector de la coalición que no quiere ir tan lejos en un área y otro que no quiere ir tan lejos en otra área. Pero el problema es que unos se condicionan a otros, ¿no? Unos se condicionan a otros porque si no los votos no están y el resultado termina siendo el peor, ¿no? El peor. Porque el que tiene el voto decisivo, ese es el que establece las condiciones. Entonces yo creo que acá están esperando el momento político. El momento político es 2022, post-referéndum. Aspiran a ganar el referéndum para entonces llevar adelante este proyecto global que abarca todas estas áreas. Tenemos que ir nuevamente a un corte y volvemos con el último bloque de esta mesa de análisis.
Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. Las variedades que trajimos son esta, que es la Emerald, la que tenemos aquí. Tenemos una variedad que se llama Legacy, siempre pensando en poder escalonar la producción, ¿no? El tomate tiene que ser con gusto, por eso lo hago en esta época. Es el tomate de estación, porque ese tomate de plástico que sale en julio no tiene sabor a nada. Y acá se trata de sabor. Muy diverso es el agropecuario que vamos a estar mostrando la cantidad de actividades que engloba esa frase, el agro, el agro, el agro, el agro. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Ignacio, esta semana está prevista una movilización importante con respecto a esta ley, pero me imagino que está en el contexto de todo esto que venimos analizando, ¿no? Exactamente. En lo que venimos analizando de todo lo que está pasando en el país, los derechos humanos no es uno, no es las violaciones a los derechos humanos de hace 40 años, no. Lo que está pasando hoy también, para nosotros es importante. O sea, hoy tenemos una ley que quiere beneficiar a los genocidas y el conjunto de las organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales, porque, digamos, nos hemos juntado desde el PICNT, la Intersocial Feminista, Ovejas Negras, bueno, la FEU. Organizamos una movilización para este 9 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, donde vemos precisamente eso, ¿no? Que hay un proyecto, hay un peligro, ¿no? Hoy es esta ley, pero el derecho a la vida, el derecho a la comida, el derecho al techo, el derecho a la no violencia de género, o sea, todos los derechos para nosotros son importantes y los debemos pelear. Tenemos conciencia de eso, que los derechos los tenemos que ganar día a día porque están al acecho para retasearlos. Y por eso que llamamos hoy, llamamos a manifestarnos en contra de esto, de este proyecto de ley que es inmoral, que es atentatorio contra todo tipo de dignidad. Nos robaron la verdad, nos robaron la justicia durante muchos años con la ley de caducidad y ahora nos quieren estafar lo poquito de justicia que teníamos. Y no lo podemos permitir. Es por eso que llamamos a movilizarnos y a reclamar que este proyecto de ley no se puede tratar en el Parlamento. Ignacio, ¿recibieron de parte del Ministerio de Defensa finalmente las actas del tribunal de Armando Méndez, ¿verdad? Que, recordemos, el ministro Javier García, cuando recibió la solicitud de las actas del Tribunal de Honor, el tribunal que fue en el año 82, las había declarado bajo reserva, bajo secreto, por 15 años, hasta 2036. Sí. Eso generó una gran polémica y la propia Unidad de Acceso a la Información le dijo al ministro, le comunicó al ministro que no correspondía. Y no, que el procedimiento, por lo menos, la explicación de motivos no estaba hecha, los días no se habían cumplido. Fue muy dura la unidad de explicación. Por lo que sé, por lo que tenemos entendido,
el ministro decidió levantar ese secreto. Sí, eso es lo que realmente cuesta entender, porque decide levantar ese secreto, nos entrega al Tribunal de Honor, pero con la justificación de que ya era público. O sea, no reconoce el error de que clasificó algo que era inclasificable. ¿Por qué digo algo que era inclasificable? Porque el Tribunal de Honor de Armando Méndez es pura y exclusivamente dedicado a una estafa que hizo la dictadura, un negociado que hizo el Goyo Álvarez con su mujer y un grupo frigorífico. Se exportó ganado en pie y se la importó como conserva. Por eso se llamó el famoso operativo Conserva, donde ¿quién fue el perdedor? El Estado uruguayo, para variar. Entonces se declara que es reservada una información, la información de un delito. Es realmente inadmisible. Ahora, más inadmisible es la justificación, te lo doy ahora, porque ya se sabe. Total ya se sabe. También recordemos, no se reconoce. Recordemos que pocas horas después de que el ministro hiciera declarar el secreto, se publicó en el semanario Brecha que, bueno, ya se conocían las actas desde el 2018, es una reseña que hace Samuel Blixen, lo cual, a mi gusto, dejó al ministro muy mal parado, decretando el secreto sobre algo de lo que le debe haber costado, es decir, mirá, les voy a quitar el secreto porque en realidad cometí esta torpeza, más allá del contenido. Ahora, es un hecho muy significativo que se haya intentado poner bajo reserva algo que no está explorado. Vos, Pablo, que has seguido muchas causas de derechos humanos como abogado, no está explorado suficientemente los delitos económicos cometidos en el contexto de la dictadura. Que no estaban incluidos en la ley de caducidad. Que además no... Exactamente, que claro. Nunca específicamente no incluidos en la ley de caducidad, jamás sí. estuvieron incluidos en la ley de caducidad. Sí. Yo tengo un enfoque muy crítico de este gobierno, pero también de los anteriores. Porque si esto se conocía desde el 2018, entonces acá hay un reproche que se puede hacer al gobierno anterior que se hizo con esa información. Creo que el Estado como tal, y en eso... ¿No había sido enviada esa información? Y había sido enviada, y nos podemos preguntar, ¿y qué se hizo con esa información? Acá el tema de la desclasificación tiene que tener otro capítulo más adelante. Me importa mucho, y yo suelo recordar lo que dice Vania Marcarián, que es una especialista en análisis de documentos. Hay que preguntar mejor sobre los documentos, para que estos arrojen luz sobre alguno de estos tres aspectos. La memoria, que hay que reconstruir siempre, por lo tanto yo estoy en desacuerdo con ninguna forma de ocultamiento, ni la de Javier García en este caso, ni ninguna otra. La imputación penal, entonces hay que trabajar esa documentación, y la búsqueda de los detenidos desaparecidos. Hay que saber preguntar para evitar que la desclasificación de documentos sea funcional a la propia impunidad. Pongo un ejemplo. Si yo le envío a un juez todos los documentos de la OCOA, lo más probable es que bloquee la investigación. Con la buena intención de estar aportando, le estoy siendo funcional a la impunidad. Eso es lo que quiere decir preguntar mejor. Y acá hay problema. Porque es inmanejable. Claro, porque si no sistematizamos la información, ¿de qué me sirve desclasificar si yo no la trabajo? Yo le tengo que hacer decir, en esta información hay elementos útiles para una imputación penal, entonces me resulta útil. En esta información hay elementos útiles para el itinerario de la desaparición, entonces puedo llegar a la desaparición. No se puede seguir escarbando hectáreas de predios militares a ciegas. Eso no puede ser el método. Y la otra, que por supuesto hay que defenderla siempre, es la de la memoria histórica. Pero me importa distinguir estas funcionalidades de la desclasificación para no transformar, como decía alguien alguna vez, en un filatelista de los archivos. Hay un riesgo en eso, un cuidado en eso. Entonces, actualmente la ley le otorga la búsqueda de los detenidos desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos, y habrá que defenderla, ¿no? Mientras la derecha pretende que desaparezca, la ley le otorga la búsqueda de desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y otra vez, el Estado uruguayo, y ese problema viene de antes de este gobierno, tiene severos déficits en la sistematización
de la documentación, en los índices. Cómo hacer para buscar la aguja en el pajar y para que esto sea útil y para no estar durante años para llegar luego a una imputación penal cuando todos los imputables se murieron, o trasladar el problema de la búsqueda de los desaparecidos a las nuevas generaciones, que todo parece que está ocurriendo así al ritmo que vamos. Entonces me parece muy importante, otra vez digo, los reproches de la Corte Interamericana me importan mucho. No le dice simplemente desclasifique, dice desclasifique, ordene, sistematice, que es una cosa muy distinta, muy diferente respecto al acceso a la documentación. Porque si no, además también tenemos la idea de que va en algún lugar, se oculta ese documento clave que mágicamente abre la caja de Pandora, y no es así, es más complejo que eso. Pablo, es necesario un equipo estatal, siempre lo fue, no solamente ahora, para que trabaje sobre esos archivos y acceda a todos los archivos. Legalmente hoy la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene acceso irrestricto a los archivos de inteligencia militar, así lo dice la ley. Entonces sería interesante saber, yo no lo sé, pero sería interesante saber cómo se accedió y con qué vías, por qué caminos y qué trabajos se están desarrollando en esa materia. Pablo, pero nosotros recibimos en legítima defensa a la directora Mariana Mota, de la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuando, recordarán, se había ubicado, creo que en un predio de un cuartel, una serie de archivos que el gobierno le entregó a la Institución Nacional de Derechos Humanos, Javier García, el presidente de la República, le entregó, y bueno, en aquel momento Mariana nos decía, bueno, que además fue lo que contestó la Institución de Derechos Humanos, no surge información nueva que permita, a partir de esta documentación, avanzar en este tema. Está muy bien, tenemos una nueva documentación, pero de su análisis no surgía eso. Ahora, ¿por qué iba yo a esta pregunta con Ignacio? Porque en un acta, en el acta de un tribunal de honor, de un militar que además denunció en su momento, que fue en su momento destituido, después fue restituido por el gobierno de Luis Alberto Lacalle, padre, donde su contenido es estrictamente vinculado al operativo Conserva, a un operativo corrupto, el ministro de Defensa decide ponerlo bajo reserva. Y a mí eso me parece que es una cosa como muy... Porque recordemos, perdón Nacho, recordemos cuando habló Javier García horas después que le preguntaban por qué y dejó entrever que era por otras cosas como cuestiones de privadas, de orientación sexual, cosas... O sea, hasta hizo cierto como intentó desviar la atención. Precisamente, para hacer una distinción entre el documento útil y el documento inútil, el Estado como tal, el Estado, ciertamente lo va a hacer las organizaciones populares, porque lo ha hecho la Asociación de Familiares y ha hecho un trabajo encomiable en ese sentido, pero yo pongo el foco en el deber que el Estado tiene de organizar sus archivos y hacerle decir a estos, sin ningún ocultamiento, obviamente, estoy en el sentido de las antípodas de Javier García, es no solamente desclasificar, sino hacerle decir a los documentos lo que los documentos tienen que decir, en términos de localizar a los desaparecidos. Repito la terminología que yo la tomo de los antropólogos argentinos, el itinerario de la desaparición. Vuelvo a decir esto. Si tenemos que reconstruir el momento de la detención, a dónde fueron, centro clandestino de represión, para llegar a la posibilidad de la localización de un detenido desaparecido. Es una tarea de enorme trascendencia, no puede quedar en manos particulares. Esto es un deber del Estado. Entonces el Estado se tiene que organizar. Y voy a otro punto político central, el presupuesto. Uno puede leer toda la ley de rendición de cuentas y no hay nada de esto. Y sin presupuesto... Olvídate, no se puede hacer. No se puede hacer absolutamente nada. No hay investigación, no nos acercamos al cuerpo de los desaparecidos, no nos acercamos a la verdad en materia de imputación penal y en el Parlamento no se votó un peso para derechos humanos. Esta también es una cuestión crítica muy trascendente porque a mí me parece central, clave. Cuando los famosos archivos que entregó el ministro García a la institución y nos lo entregó a nosotros, tuvimos una entrevista y le dijimos, bueno, hay que buscar la información. La respuesta del ministro fue, toda información que yo reciba la voy a transmitir. Le volvimos a insistir, pero no hay que esperar que llegue, sino que hay que tener una actitud de búsqueda de información. A lo cual
exactamente la misma respuesta. Toda información que a mí me llegue la voy a transmitir. O sea, no hay voluntad política de ir al fondo de este tema. Y esto es histórico. O sea, ha sido siempre. Nunca se fue al fondo. O sea, a los mandos militares se le ha pedido información. Cuando han mentido, no ha habido sanción. Tenemos el ejemplo 2005, Bertolotti, que señala, acá está María Claudia. E hicieron un informe infame en el cual la versión era, bueno, no aguantaron, murieron, eran todos fallados los desaparecidos. O murieron de el problema del corazón, o esto, lo otro. Todos se suicidaron, hasta eso. Y cuando se demuestra que fue una mentira, no existió sanción. Y a lo largo de los años ha sido lo mismo. La ministra Azucena Berruti incauta archivos que son muy importantes, son 1000 y pico de rollos, de un total de 3074 rollos. Cada rollo tiene aproximadamente 3000 imágenes. Lo que decía Pablo, no se puso un equipo a trabajar en eso. Se digitalizaron eso en 1000 y pico de rollos. Pero lo peor que no se hizo es no se buscó el resto. Porque si yo sé que hay un número 1 y hay un número 3074, en el medio, claro. Si no me pueden decir que los milicos no sabían contar, ¿ah? Que pusieron numeración salteada. Y al día de hoy seguimos. No, ha pasado un montón de años y al día de hoy le seguimos pidiendo, y a este gobierno le hemos pedido y no hemos obtenido respuesta sobre dónde están esos rollos. Y estoy hablando solamente de lo microfilmado por el servicio de inteligencia, lo que era el CID, después se llamó DGID, CIFA, DGID, y ahora ya ni DINACIE, y ahora ni sé cómo se llama. El mismo organismo microfilmó, pero después sabemos que todo aparato militar documenta todo. Y no aparecen los papeles. No aparecen porque no se los busca. No ha habido voluntad política de decir, señores, acá quiero la información, no quiero entregarla, pase a retiro, que venga el siguiente. Vamos a ver cuánto aguantan los milicos. Acá no ha habido una política de buscar información sobre nuestros familiares, no ha habido una política de exigirle a los militares que son funcionarios públicos que deben cumplir con las leyes y por lo tanto deben proporcionar toda la información a la justicia. Porque acá no se trata solamente de encontrar a los desaparecidos, se trata de la justicia. El terrorismo de Estado nos tocó a toda la sociedad. Nos tocó vivirlo de diferentes formas, pero ¿cuántas familias tuvieron algún familiar que fue destituido porque tenía categoría B o C? El señor del partido militar, el señor Domenech, ¿no?, fue abogado sin tener el título todavía, pero de eso no nos escandalizamos porque era de la época de la dictadura, entonces no nos escandalizamos. Era abogado sumariante en la enseñanza. Y lo que él recrimina era porque él lo aplicaba reglamentaciones en ese sumario, aplicaba reglamentaciones recientes para hechos que habían pasado después. Pero está en el expediente y eso está microfilmado por sus colegas los milicos. ¿No? Pero lo tenemos de senador y es un señor respetable. Fue un terrorista de Estado, fue partícipe del terrorismo de Estado. Y después fue escribano del gobierno durante años, ¿no? O sea, dejó muy poquito antes para sumarse. Sí. Eso a mí siempre me sorprendió, era como tener, estaba como enquistado ahí, ¿no? Sí, el escribano Domenech, que no es, que es un carlista, no sé, es una persona
Muy particular. Sí, en cualquier momento te sale a defender a Primo de Rivera. En fin, tiene como es una ideología muy transparente la suya, ¿no? En todos los temas. Y estaba ahí Domenech. Es cierto que había sido sumariante en la ANEP, es verdad. Y cuando fuimos a la entrevista, después que nos retiramos, bueno, Alba dijo unas palabras ahí que le causaba indignación, y contesta todavía, porque falseando la historia, ¿no? Porque hasta eso, ¿no? Hubo una amnistía para todos los criminales en el 85, que no hubo hasta la amnistía, porque hubo o sea, todo este proyecto de ley es una mentira. O sea, el tema COVID, ¿no? El tema hacinamiento, están en una cárcel de lujo que yo no digo que hay que pasarlo al CONCAR. No, yo digo, le exijo al Estado que transforme las cárceles, que todas sean como la de Domingo Arena. Porque todos los presos tienen derecho a estar en condiciones humanas correctas. Bueno, una línea al final, porque ya nos tenemos que ir cerrando. Recordemos la convocatoria del jueves 9. Jueves 9, a las 18 horas, en Plaza Libertad, y marchamos hasta el Palacio. Contra el proyecto de ley que le da libertad domiciliaria. Se espera una convocatoria importante. Esperamos poder ser numerosos como para decirle al gobierno: acá estamos, vamos a defender nuestros derechos. Yo recuerdo no muchos años, en Argentina, ¿no? En Argentina hay toda una tradición, en esto se ha avanzado más, ¿no? Indudablemente, pero hubo un proyecto en el gobierno pasado, de Mauricio Macri, que se llama 2x1, le llamaban, ¿no? Para soputarle 2 años por 1. Y hubo una movilización en la que yo estuve, yo en ese momento estaba trabajando en Argentina, y hubo una movilización, fue hacia la Plaza de Mayo, que fue impresionante, una cosa. Acá las movilizaciones también son muy grandes, sobre todo los 20 de mayo, pero bueno, esa movilización tuvo un impacto importante porque paró el proyecto que tenía ya la firma de la mayoría de la Corte Suprema en su momento, ¿no? Tuvieron que echar para atrás con el 2x1. Tal vez se necesita, o sea, yo tengo siempre esa impresión de que la gente en la calle movilizada es un factor que puede desequilibrar como para decir, bueno, no, sobre todo algunos, los que dentro de la coalición, los que lo ven con más reparos, digan, bueno, no, estoy con gente en la calle, además, mejor no me meto en este tema ahora, ¿no? Enrique, para terminar, ¿alguna reflexión? Y la reflexión es la continuación de la tuya, ¿no? Yo creo, el proyecto conservador, la verdad que es muy malo, ¿no? Y tiene todas estas aristas y otras a las que no hemos podido entrar hoy, en lo cultural, en lo social, como proyecto económico, en lo que tiene que ver con las empresas públicas, con las más codiciadas, con los medios de comunicación, ¿no? Con los derechos humanos y con otros sectores. Un proyecto global, muy conservador. Entonces, la única herramienta que se conoce y que conocemos los uruguayos para ponerle un parate a esto es la movilización popular. No hay otra. Entonces, nosotros debemos, desde ese punto de vista, apelar a la memoria colectiva, ¿no? Apelar a la sensibilidad de los uruguayos, de todo el país, ¿no? De todo el país, y yo creo que la primera parte del partido se juega en el referéndum sobre la LUC, pero sigue, ¿no? Pero sigue. Entonces, hay la posibilidad de amortiguar mucho el proyecto conservador, pero puede suceder de que si no hacemos esto, en realidad vaya en profundidad tanto como aspira. Y eso transformaría, sería una involución terrible en la sociedad uruguaya. Y yo creo que tendría un impacto de mediano plazo, por lo menos de mediano plazo. Por lo tanto, creo que la reflexión que se impone es que acá lo menos que hay que hacer es estar quieto,
¿no? Lo más importante es comunicar. Y comunicar el riesgo, ¿no? Nosotros no trabajamos con la filosofía del clima del miedo para imponernos, no, pero comunicar el riesgo. El riesgo es un riesgo muy importante. Así que yo creo que mi reflexión final es esa. En realidad, a cierta altura de la vida, yo había dicho, bueno, cuelgo los botines ya, que vengan los nuevos. Pero desde un tiempo a esa parte decidí que hay que pelear, que hay que pelear. Y confío mucho en las nuevas generaciones, ¿no? Está pidiendo espacio y que esto lo entienden como causa rápidamente. No tanto el entramado político global, no, pero cada una de las causas la entienden rápidamente y tienen una tendencia al reflejo, ¿no? a actuar, ¿no? A actuar. Sole, Pablo. Sí, yo creo en los jóvenes, hay colectivos además que adhieran a la marcha, Memoria en Libertad, Jóvenes por la Memoria, me parece importante. Yo creo que hay que salir a las calles. Vi un pronunciamiento de Jóvenes por la Memoria, muy interesante. Me pareció también muy interesante, comprendiendo perfectamente, cabalmente, de lo que se está jugando. Sin perjuicio del contexto que hemos hablado, de esta reacción de la derecha, que es así, también es puntualmente este proyecto de ley una reacción a ciertos avances que hubo en los 2 últimos años en la justicia, concretamente. Claro. Y yo quiero señalar, porque tienen poca visibilidad, juezas y jueces que dictaron procesamientos considerando estos crímenes, graves crímenes de lesa humanidad. Creo que hay que respaldarlos. Son Nelson Dos Santos, Isaura Tórtora, Silvia Urioste. Para ellos no hay prescripción y son crímenes graves que tienen que ser castigados y se tiene que cumplir la sentencia Hellman. Hay jueces que lo están haciendo. Frente a estos avances, estos impulsos, ha habido una reacción de la derecha. Hay que inundar las calles. Yo suelo recordar la frase del conocido filósofo Zizek, cuando después de la caída de las Torres Gemelas, el discurso de Washington DC era transformar los interrogatorios con submarino, le llamaban waterboarding, o interrogatorios poco ortodoxos, y decía, debe generar la náusea inmediata. El problema es ese, generar la repugnancia inmediata. Cuando nosotros tenemos un proyecto de ley como este que beneficia a criminales de lesa humanidad, nos debe generar la inmediata repugnancia y la movilización. Yo creo que el 9 de diciembre hay que salir a las calles con este sentido. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Además le fue muy mal en los tribunales internacionales. Hoy hiciste mención un poco a lo que a la justicia internacional. Porque este año fue que allá en Roma se condenó a perpetua a todos. Y una de las razones por las cuales hablamos de prisión domiciliaria y no amnistía, porque si no, llegan los pedidos de extradición. Claro. No, sí, esta ley es muy redondita. Exactamente, claro. Está todo calculado. Porque varios de estos están condenados en Roma. Claro, están condenados. Seguro. Entonces, llegan los pedidos. No. Acá hay estrategia. Del otro lado, hay, para las peores causas, hay estrategia. Y es que además comete un error quien subestima. Claro. Comete un error quien subestima. Bueno, gracias Pablo Chargoña por habernos acompañado. Ustedes, muchas gracias. Muchas gracias Enrique Rubio, muchas gracias Ignacio. Gracias a ustedes. Sole, hemos llegado al final de la mesa de análisis, pero no aún del programa, así que vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis.
El pasado domingo fueron las elecciones del Banco de Previsión Social, de los directores sociales del Banco de Previsión Social. Y esta fue la quinta elección en la que el gobierno intentó meterse de lleno este año. 4 de esas elecciones fueron organizadas por la propia Corte Electoral. Me refiero a la propia elección del Banco de Previsión Social, pero antes a la elección de los directores del Consejo Directivo Central de la ANEP, también las del Colegio Nacional de Medicina y las elecciones universitarias. Esas 4 elecciones fueron organizadas por la Corte y el gobierno intentó meterse hasta donde pudo. Apoyó candidaturas específicas, hubo listas en esas elecciones que explícitamente eran pro-gubernamentales. Antes incluso, el propio presidente de la República, ministros y legisladores habían intentado interferir en la elección del Sindicato Médico del Uruguay. Recuerden que la lista opositora a la que finalmente ganó, que fue la agrupación Fosalva, era una lista que tenía tanto apoyo del gobierno que el presidente los recibió. El ministro de Salud se sacó una foto con ellos el día de la elección. Los diputados y legisladores del gobierno tuiteaban a la hora de la elección del sindicato médico llamando a votar a esa lista. ¿Y qué pasó? Perdieron. Perdieron por destrozo. La Fosalva ganó por una abrumadora mayoría y por eso hoy la presidenta del sindicato médico es la doctora Zaida Arteta, contra la cual hicieron campañas hasta de denostación pública en redes sociales. Le hicieron ya trolearlas, ¿no? Meterle trolls, haters, como dicen los muchachos y muchachas de las redes sociales. En la elección del Colegio Nacional de Medicina, que es una elección organizada por la Corte Electoral, el gobierno también apoyó una lista, también perdió contra la lista del sindicato médico, que logró finalmente que la presidenta actual del Colegio, la presidenta del Colegio Nacional de Medicina sea la doctora Lucía Delgado. El gobierno perdió también ahí. En la elección universitaria, bueno, legisladores de toda la coalición apoyaban determinadas candidaturas, determinadas listas, las listas opositoras. ¿Qué pasó? Pues bien, en una elección donde votan cientos de miles de personas, entre estudiantes, egresados y docentes, el gobierno perdió en algunos órdenes de manera abrumadora, como el orden estudiantil, donde las listas de los centros de estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay ganaron en prácticamente todas las facultades, llevándose la mayoría de los representantes a la Asamblea General del Claustro y de los consejos de los diversos servicios. Lo mismo pasó en el orden docente, donde las listas de ADUR ganaron, creo que ahí sí, en todas las facultades. Y en el orden de egresados también. En muchas de las facultades los resultados fueron de derrota para el gobierno. O sea que en las elecciones universitarias el gobierno tuvo una nueva derrota. Y la tuvo porque se metió apoyando candidaturas. Y ahí salieron periodistas, progubernamentales, analistas, a decir por qué son obligatorias las elecciones universitarias. Porque claro, cuando empiezan a tener derrotas así, empiezan a preguntarse por qué son obligatorias. Porque en realidad dicen, ¿para qué voy a ir a votar si voy a perder? Entonces ya lo que quieren es eliminar la obligatoriedad sin detenerse a pensar que son obligatorias esas elecciones porque en su momento, en este caso en el año 72, la derecha, por idea de Julio María Sanguinetti, estableció la obligatoriedad de esas elecciones. Y lo hizo para que en ese momento las listas de la Federación de Estudiantes perdieran. Él tenía la hipótesis de que si todos los estudiantes, y no solo los más militantes, iban a votar, entonces iban a perder las listas de la FEU. ¿Y qué pasó? La FEU ganó. Y siguió ganando durante 50 años, hasta el día de hoy, salvo en los momentos de la intervención, donde también habría ganado si no estuviera el gobierno preocupado en desaparecerlos, apresarlos, desterrarlos y perseguirlos. Bien, llegamos a las elecciones del Consejo Directivo Central de la ANEP. El gobierno apoyó explícitamente una lista. De hecho, había listas que respondían abiertamente a blancos y a colorados, a blancos del interior y a blancos de Montevideo. Era tremendo. Las listas en teoría de los órdenes docentes que competían en maestros, en profesores de secundaria, en fin. ¿Y qué pasó? Pues bien, las listas gremiales, la lista de la CESEU, de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, ganaron, pero ganaron por destrozo, prácticamente triplicaron a las listas del gobierno. Tuvieron un resultado muy superior al que habían tenido en elecciones anteriores, al punto que recordemos que Robert Silva, actual presidente de la ANEP, había sido director
por elección de los docentes. Había sido derrotado, pero había obtenido suficientes votos su lista, creo que era la lista 4, como para obtener un cargo que lo había ocupado él. Y ahora lo estaba ocupando su suplente, porque claro, él había pasado a ser presidente de la ANEP. Pues bien, lo perdieron, porque las listas gremiales los aplastaron, demostrando el enorme consenso que hay en la comunidad docente y también entre los estudiantes de formación docente de que este gobierno está muy mal orientado, además de que los persigue. Entonces, prácticamente tienen a todos los maestros, las maestras y los profesores de secundaria y los estudiantes de magisterio y los estudiantes de profesorado en contra. El gobierno ahí, en la educación, donde dice que quiere hacer una gran transformación, tiene a todo el mundo en contra. Y es natural, porque los persigue en todo sentido, desde las declaraciones del ministro de Educación hasta las declaraciones del presidente de la ANEP, permanentes, las declaraciones de sus legisladores, sus tweets, las comisiones investigadoras contra los docentes, las persecuciones que hacen permanentemente, las amenazas de destitución a docentes incluso. Pues bueno, llegaron las elecciones del Banco de Previsión Social. 1.800.000 personas convocadas en los 3 órdenes: jubilados, activos y empresarios. En el orden de los jubilados, el gobierno perdió. Tenía una lista, la lista de Un Solo Uruguay, que se revela como la organización social de los blancos, la lista de los estancieros. Bueno, se presentó y perdió. Y perdió por 10 puntos, no es que perdió por un poquitito. Tuvo votos, por cierto, ya antes, en las elecciones anteriores, la lista de ONAJPU había ganado, de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas, llevando a Sixto Amaro a director, pero también había tenido oposición y esa oposición también había tenido votos. Votos que ahora se concentraron en esta lista de Un Solo Uruguay. Pero Sixto Amaro fue reelecto al directorio del Banco de Previsión Social. En ese orden hay 500.000 personas convocadas en el de jubilados, votaron más de 300.000. Y el gobierno perdió por más de 10 puntos. Y en la lista de los activos, en activos, porque el gobierno dice ganaron en empresarios, fue la tapa de los diarios, ganaron en empresarios. En empresarios había 160.000, 170.000 personas convocadas a votar. Y efectivamente el gobierno ganó contra otra lista de las cámaras empresariales, no es que le ganó al PIT-CNT, le ganó una lista de las cámaras empresariales. Pero en el orden de activos, donde había más de 1 millón de personas convocadas, la lista del PIT-CNT, la 11, que llevaba a Ramón Ruiz, no solo le ganó, sino que casi que la duplicó, aumentó en más de 100.000 votos los que había tenido en la elección anterior. En suma, en las 5 elecciones que se metió el gobierno, marchó. 4 de ellas organizadas por la Corte Electoral y donde había que votar, en muchas de ellas de manera obligatoria. Y marchó feo. Y en la otra cosa que era controlada por la Corte Electoral, que fue la recolección de firmas, que el gobierno estaba convencido de que no se iban a llegar, no solo se llegaron, sino que se llegaron a 800.000 firmas recolectadas en apenas 6 meses y en el medio de la peor pandemia del siglo, cuando había más de 3.000 casos por día y 60 muertes por día durante prácticamente 3 o 4 meses. Esos han sido los resultados electorales en las urnas del gobierno este año, aunque todas las encuestas les quieran decir que son los más populares que hay, tan populares no son. Un día, dentro de no tanto tiempo, si no te pido nada, si no te pido nada, si no te pido, sabes por qué, yo sé bien que no queda más nada. Y no me voy a quedar alucinando tal vez que tú regreses. Estoy de acuerdo con vos que todo tiene el final que se merece. Yo sé que mi tiempo es hoy, como dice mi analista, que no vale proyectar mi culpa hacia los demás, no hay que ser tan pesimista. Un día, dentro de no tanto tiempo, volveremos a vivir como queremos.
Y para que eso pase, cuidémonos más que nunca. Soy Marcia Collazo Ibáñez. Tengo el gusto de anunciarles que volveremos el próximo miércoles con la segunda temporada de Tiempos Cimarrones. Volvemos porque la historia nunca cesa. Volvemos porque el tiempo sigue construyendo realidad. Volvemos porque necesitamos más que nunca asomarnos a otra mirada, otro enfoque, otra interpretación y, ¿por qué no?, otra valentía sobre los principales acontecimientos de nuestra historia, del pensamiento de José Artigas, de la construcción de lo que somos, de lo que fuimos y sobre todo de lo que queremos ser. Palabras que antes no existían. Existe la locura, resiste la poesía por ocasionar un terremoto de árboles, de flores, por amor a las legiones de poetas descalzos al sur de los exilios de la vida. Existe la locura, resiste la poesía. Afuera de cielo firme, otra sensibilidad por donde no pasamos, no sabemos pasar. Qué gusto poder recibirte acá, Maine. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Muy contenta de estar acá, que me hayan invitado. Nosotros estamos re contentos de que estés acá. Qué linda voz, además que tenés, por favor. Maine, bueno, ya sé que hace poquito estuviste tocando, porque yo tenía todas las intenciones de ir a verte hace bien poco y no pude, pero
¿Vas a tener nuevas fechas este año? ¿Tenés previsto algo? Por este año no, para marzo estamos concretando algunas cosas, así que hay que dejar pasar el verano y... Después del verano... Bueno, eso es como la idea nacional que tenemos todos. La bajada. Es como la bajada, como dice, ¿no? ¿Y estás trabajando en algún otro tipo de proyectos, algo pensando en algo, yo sé, por ejemplo, en grabar, en cosas así? Sí, a mí me cuesta mucho meterme en estudio de grabación. Es como, soy de esos artistas que les cuesta un poco la parte de dejar fijadas las canciones, ¿no? En una versión medio definitiva. Pero la idea es, yo tengo un disco solo que ya es viejito. La idea es, con todo el material que ya tengo, hacer próximamente otro. Que tenés otros. bastante, Sí. ¿no? Como para poder producir otro disco. Sí, de hecho el que tengo, que se llama Extravíos hace tiempo, que se puede encontrar en internet, ya siento que no me representa tanto en lo que hago hoy, ¿no? Porque has ido cambiando un poco la propuesta de lo que estás haciendo. Claro, y eso a veces pasa, que las canciones también se van transformando con el tiempo, y bueno, eso de ponerlas en un disco es un poco apresarlas, pero después puedes hacer versiones, a lo largo de toda tu vida puedes ir cambiando las versiones, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo esta canción era? Esta canción era Afuera, de Cielo Firme, que es una canción dedicada un poco a la militancia de la desmanicomialización que llevan adelante quienes trabajan en Vilar de Voz, y un poco dedicada a esas personas es que nació. Porque vos estás, ese es un proyecto, es una causa que a vos te moviliza bastante, ¿no? La idea de... Es toda una propuesta que hay, ¿qué se hace con los pacientes de determinados padecimientos psiquiátricos, salud mental? Porque antes era claro que eran los manicomios, pero hay toda una propuesta, creo, desde la psicología y de abordar esto de otra manera, ¿no? Que no sea confinando a la gente, ¿no? Claro, a veces la música te lleva como a conocer distintas militancias, ¿no? Cuando uno anda con la guitarra acompañando distintas cosas, se empapa a veces de algunas peleas que no conocía, y bueno, esta también tiene mucho que ver con el tema de cómo concebimos el encierro, ¿no? Las soluciones que le damos como sociedad a las cosas, que muchas veces tienen que ver con la institucionalización desde el encierro, desde todo dentro de una misma bolsa, ¿no? Sin atender a las diversidades, bueno, en este caso a las neurodiversidades, ¿no? Que se pueden abordar de distintas maneras. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, sí. Y no de una manera que sea solamente la respuesta confinar, y muchas veces confinar y olvidar, ¿no? Como desprenderse del individuo o de la persona que tiene un problema, o como si fuera un problema en sí mismo. ¿Con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir con una canción que se llama Lucía. Bueno, muchas gracias, Mayne, por estar acá. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Nos vamos con una canción, Lucía, por Mayne Hermo. Llueve afuera y septiembre queda quieto en el umbral. En esta casa la primavera tarda un poco más. La noche se cierra y oís la tristeza hablar. Tic-tac, las 12 y serena. ¿Qué excusa pensabas dar? ¿Quién te convence de no llorar las luciérnagas? Pero vos sabrás, en cierta forma, hay luz en las lágrimas de cierta Lucía que yo sé, un solo mundo no le alcanza.
Gracias.